Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. Estoy tratando de meterme y la señal no sé si es eh, justo el momento que tengo que hacer el trabajo, la maquinita me quiere fallar. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver. Espero que podamos compartir todo hasta lo que corresponda en esta noche. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Hoy día empezamos con este, el curso de Introducción a la Teología Práctica. ¿M? Introducción a la teología práctica. He trabajado un material nuevo para ustedes, ¿no? Y antes de este sílabo de paso, vamos a poner, eh, perdón, del PPT vamos a ir al sílabo que ya se los he enviado. ¿Ya? Muy bien. Por hoy no vamos a pasar lista. Dije entonces. Pero no es eso. Lo que pasa es que quería sacar el archivo, no me sale, ¿no? Está ahí. Y no lo puedo abrir, así que por el momento no tengo dónde anotar. O en todo caso, a ver si ponemos a alguien de secretario o secretaria, quien quisiera hacer ese trabajo. A ver, Cristian, Vol- ¿ah? Delgado, ¿Quién es el delegado o delgado? el delgado, pastor Cristian. Cristian, ¿no? Sí, pastor, ya, yo voy a tomar una inscripción de todos ahorita. ¿Quiénes estamos? Ya, entonces ve quiénes son los que están aquí y me lo anotas en una hoja y me lo envías, ¿ya? Ya, ya, pastor. Eso puede ser mejor Ya, para... pastor. Muy bien. Entonces, vamos entonces a tratar de ahorrar tiempo. Amado Señor, te damos las gracias. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y en esta noche que iniciamos, Señor, este curso, esperamos tener una especial aventura, Señor, en esta tarea de de la teología práctica y que es y sobre todo cómo debemos desarrollarlo para nuestra propia práctica, entendimiento y acción dentro de la iglesia y dentro de este mundo y también como servidores tuyos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes en esta oportunidad de tenerlos aquí. Cristian, hermana Blanca, gusto haberlos visto a muchos en en el intensivo, ¿no? Aunque fueron 2 días nada más, hemos sido más tiempo, ¿verdad? Bueno, Daniel, Eli Medina, Astrid Fiorella, ¿no? Marta, ¿no? Dana también, muy bien, Dana. El que no hemos visto, bueno, no hemos tenido la oportunidad de verla, pues a Killing, pero muy bien, ahí. Adi también, por supuesto, y Rosa, ¿no? Zulin, bueno, no estuvo con nosotros. Ana María también, muy bien, Ana María. Eh, ha sido un buen encuentro para cada uno de ustedes. Y bueno, y la hermana Blanca también que mencionamos al comienzo. Así que este, algunos nos hemos visto por primera vez y otros ya nos hemos visto muchas veces o ya nos conocemos o por lo menos más o menos nos conocemos, ¿no? Eh, bueno, en el sentido de que hemos estado en otros aspectos, en otros momentos, en otras tareas, otras áreas, ¿no? Y qué bueno que poder compartir con ustedes aquí. Y ahora cuando hablamos acerca de la introducción a la teología práctica, pues tenemos que ir al sílabo que también ya se les ha enviado, ¿no? Aquí se establece el primer contacto con el quehacer teológico pastoral.
Esa es la idea. Yo, de paso, yo he alimentado este curso porque tenía otro formato de sílabo y por eso es posible que hayamos también demorado un poquito en el asunto de enviarlo, porque no quise repetir los materiales de lo anterior, ¿no? De lo anterior íbamos a hablar sobre prácticas de educación cristiana, evangelismo, misión, crecimiento de iglesia, todo eso. Pero aquí estamos planteando algo mucho más con el quehacer teológico, ¿no? Estamos con 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 el planteamiento acerca eh, de la tarea, ¿ya? Que implica la aplicación de los conocimientos en la iglesia, ¿no? Y la idea es que al final del curso ustedes sean capaces de analizar situaciones concretas de la vida y del ministerio de la iglesia desde una perspectiva teológica, ¿no? Y formular respuestas pastorales contextualizadas, diseñando acciones ministeriales fundamentadas bíblica, teológica y prácticamente, ¿no? Es decir, con acción. De seguro que algunos, cuando han ido estudiando la teología sistemática, que es la que se nos da en casi todos los seminarios teológicos, siempre me ha preocupado esto y desde que he ido desarrollando, la teología sistemática no nos enseña teología. La teología sistemática es una parte de eh, de la teología en general. Y la teología práctica también es otra parte, digamos, dentro de la teología. Entonces, lo que no desarrollamos nosotros es teología, en realidad. No estudiamos teología. Así que no podemos decir que somos teólogos, ¿no? Estudiar teología, bueno, algunos dirían, no, eso es muy académico, te lleva a la investigación, te vuelve frío, te vuelve muy razón, usa mucho la razón, tienes que hacer uso de la filosofía, eso no es para nosotros, nos aleja un poco de la realidad. Pero que ahí nos equivocamos porque justamente la teología también tiene la parte de la teología práctica, ¿no? Entonces, la teología sistemática más bien nos agrupa doctrina que ya está establecida, que ya está pensada, que ya está analizada y lo aprendemos así, ¿no? Lo aprendemos porque ha habido una escuela, una tendencia, una formación y eso es lo que vamos repitiendo. Pero necesitamos más bien ser reflexivos, autocríticos, analizarnos a nosotros mismos y analizar la doctrina, la enseñanza. Eso hasta nos puede llevar a poco a cuestionamiento. Y eso no es malo, no es malo. El problema es que nos ponemos radicales frente a alguien que cuestiona nuestras posturas. Más bien deberíamos hacer debate y plantear y ponernos de acuerdo y orientarnos unos a otros y de repente poder pensar en que la propuesta de nuestro hermano o del ministro, bueno, puede ser bien recibida, tenemos que analizarla. Para eso está entonces el grupo grueso, ¿no? Que puede analizar entonces las posturas debidas y que si están dentro de la tradición o dentro de la planteamiento cristiano, no hay ningún problema, ¿no? Así que comprender la teología práctica dentro de la justificación, estamos planteando esto, que es que comprender la teología práctica como una disciplina teológica que articula la reflexión sobre Dios, la escritura, la fe cristiana con la vida concreta de la iglesia. Es decir, aquello que tienes como doctrina, como enseñanza, como dogma, como parte de las creencias que tenemos.
cómo vivimos eso ahora en la vida de la iglesia, en el ministerio pastoral, cómo la desarrollamos y cómo se muestra eso en la misión dentro del contexto social, cultural o comunitario, ¿no? Porque nuestra labor, nuestra tarea es con gente, es con las personas, ¿no? Solemos decir y plantear de la idea que somos ganadores de almas y vemos a las personas como ánimas, ¿no? Como entes, pero son personas que sienten, que tienen problemas, que tienen necesidades, que tienen cargas, que tienen situaciones, que viven eh, buenas cosas y malas cosas y necesitamos llegarnos a ellos, ¿no? Y entender sus necesidades y ahí también plantearles, ¿no? Nuestra propuesta. Así que a lo largo del curso aprenderán a definir qué es la teología práctica, definir sus límites y explicar sus fundamentos. Y podrá el alumno reafirmar el lugar principal y autoritativo de las escrituras del estudio de la teología, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos acá. Tenemos entonces la clase por eh, el estudio, son 3 horas, bueno, son 3 horas horario, pero en realidad son 4 horas académicas, ¿no? En 8 semanas, ¿no? Y tratamos de orientar al alumno hacia lograr los objetivos del curso, que se valora la cantidad y calidad del trabajo que el alumno hace fuera de clase por medio de un programa de tareas escritas, ¿no? Vamos a plantear ese aspecto también, pero que son tareas prácticas, ¿no? Y que se busca porque el alumno reflexione y plasme por escrito su propio pensamiento y que estos trabajos no deben postergar el trabajo escrito para el final del curso. Y se tiene que conocer los libros de consulta y aprender a usarlos en una serie de varios de consulta y le he puesto en el sílabo también los materiales y se les va a enviar también por lo menos no todo el 100% de lo que está en el sílabo, pero sí un buen porcentaje para que ustedes tengan ahí por lo menos una base bibliográfica. ¿Ya? Así que la entrega y calificación de las tareas son el 50% de la nota. ¿Ya? Lo demás es su intervención. ¿Ya? Y sobre todo también ese ensayo final que van a realizar ustedes. ¿Ya? Entonces, yo le he dividido aquí en 4 unidades. ¿Ya? De 2 clases cada una, ¿no? Y hoy día nos toca hablar acerca de qué es la teología práctica, ¿no? O fundamentos de la teología práctica, y la clase 1 es qué es la teología práctica, y la clase 2 es fundamentos bíblicos de la teología práctica, ¿no? Entonces, de eso vamos a trabajar hoy día. Aquí está entonces la evaluación, trabajos y la participación y por supuesto aquí hay el proyecto de teología práctica, ya ustedes deben escoger un tema de aquí, ¿no? Que está aquí: evangelización, discipulado, educación cristiana, cuidado pastoral, ministerio juvenil, ministerio de adultos mayores, familia, formación de liderazgo, permanencia de miembros, misión urbana, acción social, resolución de conflictos, iglesias y nuevas tecnologías, crecimiento y desarrollo de una iglesia local, ¿no? Y cada uno va a exponer por lo menos los avances de su tema y el ensayo final tiene que presentarlo el 15 de septiembre, o sea, 2 semanas antes de terminar, creo, ¿ya? Muy bien, entonces creo que eso es a la sexta semana, ¿ya? Y por favor que sea puntual, ¿ya? Muy bien, aquí está entonces algunas cositas de materiales y algunas más también que no están en este sílabo. Vamos a tratar de complementarlo. Bien, ahora sí tenemos entonces nuestro material aquí, ¿no? Lean entonces el sílabo, por favor. Ahí depende todo el material y todo lo que vamos a realizar acá. ¿Ya? Introducción a la teología práctica, entonces. ¿Por qué introducción? Porque son los aspectos iniciales acerca de la teología práctica.
Pero me planteo más el asunto, o sea, teología práctica en sí mismo. ¿Qué es la teología práctica? ¿No? Con eso planteamos nuestra clase número uno. La teología práctica entonces estudia críticamente la acción de la iglesia y de los creyentes a la luz de la revelación bíblica. O sea, todo aquello que este, es la acción de la iglesia, ¿no? Entonces, es un estudio crítico. Cuando estamos haciendo estudio crítico, estamos hablando del análisis, ¿no? Del análisis, de hacer uso del criterio, ¿no? Muy bien. Entonces, es el análisis de la acción de la iglesia y de los creyentes a la luz de la revelación bíblica. Ese es uno. Lo otro es también a la luz de la tradición cristiana, porque aunque nosotros siempre nos hemos negado a decir o a creer que tenemos una tradición cristiana, la tenemos. Todo movimiento cristiano y todo movimiento religioso tiene su tradición. Y es más, el ser humano es un ser de tradición, ¿no? La tradición la vemos en la cultura, la vemos en otros aspectos de la vida, ¿no? Siempre está presente la tradición en los pueblos, ¿no? Entonces, en las cosas que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, la educación, el colegio, cada colegio tiene su tradición, cada universidad tiene su tradición, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi época, una de las cosas que se tenía en la universidad, cuando alguien entraba a la universidad, una de las tradiciones que se tenía, especialmente para el varón, ¿no? No, a la mujer no, pero al varón sí, era que se le cortaba el cabello, ¿no? Se le pelaba completamente el cabello, ¿no? ¿No? Y entonces se marcaba con eso. Ah, es un cachimbo, ¿no? Es un nuevo estudiante, ¿no? Es un cachimbo, le decía, no sé ahora cómo se le llama, ¿no? Este, y tampoco sé si ahora creo que ya no le cortan el cabello a nadie, ¿no? Pues era una tradición que se tuvo hace muchos años atrás, no sé cuándo se cortó eso, pero por los años 60, 70, 80 todavía, era muy marcado esa, esa tradición, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos esto y también tenemos que mirar la acción de la iglesia en el contexto también, es decir, en su cultura, en su manera de expresión, ¿no es cierto? Cómo se expresa su cristianismo en medio de su comunidad, ¿ya? ¿Y para qué hacemos todo eso? Con el propósito de discernir una praxis fiel, o sea, para mirar qué cosa de la práctica de fe es correcta, es pertinente y transformadora, porque tenemos una praxis también, ¿verdad? ¿No? La teología plantea por lo menos tres a cuatro cosas, creo que son tres, básicamente, ¿no? Una es este, la ortodoxia, que sería la doctrina correcta, o lo que llamamos también la sana doctrina, que también hay que analizarla si es sana doctrina o no, ¿no? Cada iglesia tiene su punto de vista sobre sana doctrina. Bien, entonces esa es la ortodoxia, ¿no? También está la ortopatía, que no es muy conocida entre nosotros. La ortopatía o no es practicada o no es motivada, ¿no? Porque la ortopatía se ve más entre los medios o iglesias que se expresan, ¿no? Expresan la oración, en la música, en la alabanza. Un poquito de eso se ha metido también en nuestras iglesias, ¿no? Pero más allá de eso, todo creyente tiende a expresar su fe, a sentir su fe, a experimentar, ¿no? Ese encuentro con Dios, sea en el culto, sea a solas, pero ahí está presente también, entonces, la ortopatía, ¿no? Ortopatía, ¿no? Es decir, la correcta emoción, la correcta o el correcto sentimiento,
¿no? El sentimiento espiritual, el sentimiento religioso. Lo otro es la ortopraxis, ¿no? La ortopraxis. Y en la ortopraxis pondríamos acá a la teología práctica, ¿no? La ortopraxis es la correcta práctica, la correcta acción. Entonces la teología práctica plantea, a ver, que si la acción que estamos realizando es adecuada o no, conforme a la enseñanza, la instrucción, ¿no? Y pueda manifestar entonces una transformación en nuestra vida, ¿no? Muy bien. Los objetivos entonces aquí es comprender la naturaleza, propósito y campo de la teología práctica, identificando su relación con las demás disciplinas teológicas y la importancia para la vida y misión de la iglesia, ¿no? Entonces es la que va analizando todos estos aspectos, ¿no? Muy bien. Los objetivos acá. Aquí el estudiante se acaba de definir qué es la teología práctica, explicar la diferencia y relación entre teología y praxis cristiana, identificar la contribución de la teología bíblica, sistemática, histórica y práctica, comprender la praxis cristiana como un espacio legítimo de reflexión teológica, reconocer a la iglesia como una comunidad que hace teología, que también es otro elemento. Algunos piensan que hacer teología solamente es en el salón, pero es la comunidad de fe la que hace teología en su acción. Lo otro es analizar la importancia del contexto para la interpretación y acción pastoral, ¿no? Ver entonces el contexto, reconocer el contexto, tratar de empatizar con ese contexto, entender las cosas, ¿no? Lo bueno que tiene y lo malo, para entonces interpretar y hacer la acción que nos corresponde dentro del servicio del ministerio. Quiero explicar un modelo más. Eso creo que espero que vamos a hacerlo hoy, o les voy a dejar a ustedes, tengo ahorita, lo tengo ahí, ya, así que tengo y enviarlo. Entonces, terminada la clase, ya hasta mañana más tarde se lo entrego a ustedes para que puedan tener eso y lo vayan presentando en la semana. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es entonces teología? Es una disciplina teológica que reflexiona sobre la fe cristiana y su aplicación en la vida real, en la iglesia y en la sociedad, ¿no? Entonces, no es solamente la reflexión por la reflexión, que bueno, con eso me estoy edificando, sino que es aplicar todos esos conocimientos a la vida real, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, es para la iglesia, ya, en la iglesia lo practico, pero también es en la sociedad la tengo que practicar, es decir, en la vida real, en todo el ámbito de vida, ¿no? Y, y otro elemento que también tenemos que tomar ese propósito, que es conectar la verdad de Dios con la vida de las personas para su transformación y la transformación del mundo, ¿no? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cuál es la visión que tenemos del mundo? ¿Y cómo actuar en ese mundo? ¿No? No tomando entonces una propuesta como el mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, con todo esto que está sucediendo en toda Latinoamérica, creo que aquí y en el norte también, el país del norte, hay una tendencia de la iglesia a mezclar cosas por el asunto disque evangelizar, ¿no? Y, y se ha metido política y hace acción política y apoya movimientos políticos y personajes o líderes políticos. Eso no suena bien porque la iglesia no está para eso, ni los líderes ni los pastores. Y justamente ese juguete oro, en esta semana veo también esa tendencia, he visto en un grupo que me conectaron, yo no quería conectarme con ellos, pero por ahí entré y he visto eso, ¿no? Y ahora que estamos en campaña electoral por las alcaldías, y entonces
invitando y, nace, y ponen ahí inclusive informes, ¿ya? Del mismo partido que están apoyando, ¿no? Es específicamente de un partido que están apoyando, ¿no? Y, y muy contentos apoyando, ¿no? Eh, en fin, no voy a decir eso en el nombre, por ahí se puede entender de dónde viene eso, pero que no es correcto, que no es correcto, porque no estamos para eso, no somos ministros, somos pastores y no estamos, cada uno puede tener su punto de vista y muy bien, lo puede hacer, pero individualmente sin comprometer a la iglesia y sin comprometer el ministerio. Entonces, mi acción, ahí tengo que ver cómo planteo este aspecto de la reflexión teológica, cómo haría con una acción política, ¿no? Como ciudadano, sí, lo puedo hacer y es mi libertad en ese aspecto. Pero un grupo que se dedica al ministerio, al servicio, a la pastoral, que a la evangelización, no podemos entonces tener una propuesta que nos limitaría, ¿no? ¿No? Porque estamos tomando una acción, pero otros hermanos seguramente que no van a tener esa opción, van a tener otra. Y si se van a sentir cortos o simplemente los van a tachar de que no son buenos cristianos porque no están con ellos, que es la tendencia que tenemos hoy en nuestra sociedad, ¿no? A creer que nosotros tenemos la verdad y los demás están equivocados, ¿no? Muy bien, ahora, la teología práctica, por otro lado, se fundamenta en la Biblia, en la revelación de Dios. También la teología sistemática porque proporciona las verdades teológicas esenciales, ¿no? Y la teología histórica implica el aprender del pasado de la iglesia para comprender el presente y discernir el futuro, o sea, de cómo caminamos también, ¿no? De cómo ha caminado la iglesia antes y cómo debemos caminar hoy día. De esto inclusive tenemos que ver de los errores que la iglesia ha cometido, ¿no? Porque ellas están cometiendo los mismos errores de ciertos momentos y contextos en que también la iglesia ha hecho lo mismo, lastimosamente, no le fue bien, ¿no? Ahora, entonces, la teología práctica que tenemos la reflexión, ¿no? Una reflexión teológica con la vida para glorificar a Dios y servir al prójimo. La reflexión es lo primero, que es el pensamiento crítico fundamentado desde la fe. Entonces, no es solamente conocer la revelación de Dios, la base de la fe, ¿no? O sea, la Biblia, o conocer las verdades teológicas, ¿no? E ir pensando, reflexionando en esto, sino que hacer un pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento que aparece en Romanos 12, ¿no? Y que está también en otros textos cuando habla acerca del cambio, encontrado, por ejemplo, en 1 de Pedro, el capítulo 1, y el versículo 13, dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es la misma es una forma de poner en este pasaje la idea del agricultor que se tenía que ceñir, ¿no? Los lomos, ¿no? Es decir, el vestido que tenía, entonces hacerle un nudo, ¿no? Para que no le moleste y pueda hacer sus labores, ¿no? Es la misma idea esta de ceñir los lomos, entonces estar bien como listos para poder entonces hacer uso de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces en Romanos 12:2 está ahí claro cuando nos dice no conforme a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. En ese aspecto está el pensamiento crítico también, ¿no? eh, Porque nos da una nueva mentalidad, ¿no? La praxis, que es la práctica de la fe que se vive, que se expresa en acciones concretas, ¿no? Es lo que Santiago decía, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe por tus obras. Ah, ¿tú crees? Ya, entonces muéstrame tus acciones, porque las acciones dicen, las acciones hablan más que nuestras palabras, ¿no? Hay un pensamiento que dice eso, ¿no?
¿no? Tus acciones hablan más que tus palabras, ¿no? Lo que haces habla más de lo que dices, ¿no? Podemos decir cosas muy bonitas, estar en la doctrina muy, muy exacta, pero nuestra conducta puede ser totalmente contraria a eso que estamos expresando, ¿no? Lo otro es el contexto, el contexto de la realidad que nos interpela y que desafía la fe, y es el contexto donde vivimos, primeramente eso. Ahora, también tenemos que mirar, antes de eso, el contexto de el texto bíblico, ¿no? De la palabra, de la revelación, entender ese contexto y luego entonces poder mirar también nuestro contexto y ver qué semejanzas hay dentro de, de ambos o las diferencias y cómo hacer el encaje, ¿ya? De esas verdades dentro de nuestro contexto, ¿no? Muy bien. Hay que también tomar en cuenta entonces el contexto, la cultura, los valores, símbolos, creencias y formas de vida, la sociedad, ¿no? Más allá de esta forma de entender, a veces básicamente desde nuestra iglesia siempre rechazamos a la gente diciendo son mundanos, no son gente que está en el mundo, que son pecadores, infieles, incrédulos, ¿no? Así creo que nos expresamos, ¿verdad? ¿No? O que son carnales, en fin, ya. Pero en la sociedad tiene sus estructuras, sus relaciones, sus formas de relaciones, también tiene sus necesidades y desafíos, ¿no? Todo eso hace parte de la sociedad y hoy día hay mucho, mucho por hacer en esta perspectiva. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista acerca del seguro social y la salud. Hoy día la salud en Perú estamos en cero. Hay una crisis dentro de la salud. No lo hablamos, no lo decimos, ¿no? Hasta no nos preocupamos. ¿Cuánto hemos hablado acerca de eso en la iglesia? Casi poco, ¿no? Aquí sí debemos tener un poco de vergüenza y mostrarnos la cara lo que hacen los adventistas, porque ellos sí cuidan la salud y predican sobre salud y enseñan sobre salud y hablan también sobre alimentación, el cuidado de la alimentación, ¿no? Em, y el cuidado de la alimentación en cuanto a qué debemos comer, son medios vegetarianos, ¿no? Comen carne, las gaseosas, ¿no? Tan ricas para algunos, pero que hacen daño, ¿no? Hacen mucho daño. Los snacks, ¿no? O la comida chatarra, ¿no? Esa comida al paso, ¿no? Todo eso produce enfermedades, ¿no? Y, y la enfermedad, claro, es caldo de cultivo para las industrias farmacéuticas que se llenan los bolsillos, ¿no? ¿no? Entonces nos dan este tipo de productos para comer y luego nos enfermamos y tenemos que ir al médico y el médico nos receta tal cosa y entonces ahí está el círculo, ¿no? ¿No? Enfermedades o productos para estar dependiendo de ellos, ¿no? Y nos hace, bueno, seguramente que nos hace mucho daño, que lo va a hacer, ¿no? Bueno, eso solamente para considerar este otro aspecto dentro del contexto. Y lo otro es la iglesia, que es la vida comunitaria, la misión, el discipulado, el llamado al servicio, todas las tareas que corresponden a entender, acercarnos a esta sociedad y a esta cultura. ¿Ya? Ahora, el proceso de entrada de la teología aquí, entonces, el discernimiento, que es la realidad, la luz de la fe y de la palabra de Dios. Que tenemos ahora para eso, estudiar, escuchar y hacer un análisis crítico de la realidad, ¿no? Eh, Eso creo que es importante también, que hemos perdido, porque esa es la tradición reformada, de paso, de hacer ciudadanía, de estar relacionado, ¿no? Los cabildos los hizo, era parte del trabajo que hacía Calvino, ¿no? ¿No? En Basilea. Eh, Acción entonces responde con amor, justicia y fidelidad en obediencia a Dios.
Implica decisiones, planificación y servicio intencional, ¿no? La acción concreta, ¿no? Es lo que llamamos diaconía, la diaconía, que no es solamente el diácono es para atender cosas ahí en la iglesia. La diaconía, dedicarse también a través de ver las necesidades, ¿no? Dentro de su entorno. La transformación es la vida, comunidad, la comunidad, la sociedad renovada por el Evangelio, que implica crecimiento integral, reconciliación y esperanza, ¿no? Y esto habla de una fe encarnada, ¿verdad? Una fe que se encarna, ¿no? Que transforma vidas, que edifica la iglesia y contribuye al bien común para la gloria de Dios. Fíjese esa frase, el bien común, ¿no? Eh, entonces no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla y hacer transformar el mundo, ¿no? A uno dirá, no, pero el mundo no se va a transformar, hay que salvar a la gente, no, predicar el evangelio para que se salve. El mundo se va a hundir, pero no, nosotros hemos venido para predicar el reino de los cielos y no implica transformación, ¿no? Entonces la Biblia, que es la verdad que ilumina, la salvación, que es la gracia que transforma, ¿no? La acción, que es el servicio que impacta, ¿no? Y la tarea que nos ha dado, la misión que nos envía, ¿no? En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve ahora la teología? Entonces ya con todo esto ya tenemos algo más, ¿no? Entonces, empezamos con esto. ¿Qué sentimos tiene o qué sentido tiene conocer correctamente a Dios si aquellos que creen, ¿no? O las cosas nosotros que creemos no transforman nuestra vida de vivir, de servir y relacionarnos con los demás? Ya hemos dicho, podemos tener una doctrina correcta, pero una praxis equivocada, ¿no? Entonces, sí, nos ufanamos de eso, creemos, tenemos la fe correcta, adecuada, sí, pero eso no transforma nuestra manera de vivir, no nos habilita para servir, tampoco nos relaciona con los demás, nos apartamos, ¿no? Porque creemos que como somos puros, los demás no lo somos, entonces me alejo y ya no soy, entonces, un instrumento de Dios para acercarme a esa gente que no conoce al Señor, ¿no? Esta pregunta entonces nos introduce a una tensión fundamental de la teología práctica. ¿Qué creemos? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué creemos? ¿No? ¿Y cómo interpretamos lo que creemos? ¿No? Creemos la justificación por la fe, pero ¿cómo la interpretamos? Vamos a caer siempre en los debates de esto del- de la cuestión de, de la predestinación solamente. Negar a unos hechos portentosos que fueron del pasado, o plantearnos que eh, en base solamente a los puntos que responden a Arminio, con eso ya tenemos todo, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta cosa? ¿O cómo vivimos aquello que creemos, ¿no? Que básicamente es mejor, o sea, aquello que yo creo, que entiendo, ¿cómo lo vivo? ¿No? Cómo se manifiesta en nuestra vida, en mi vida. Y eso me lleva a cómo actuamos como iglesia en nuestro contexto. No cómo actuamos en la iglesia, sino cómo actuamos como iglesia. O sea, cómo me veo como iglesia, cómo me veo como parte de la iglesia en el contexto en que vivo, en el contexto en que me muevo, ¿no? Entonces, esas son preguntitas que creo que son importantes trabajarlas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la teología cristiana no puede reducirse a la acumulación entonces de conceptos acerca de Dios. Vamos a borrar ese aspecto, ¿no? Ahí yo aprendo mucho teología sistemática y a uno ya me llenó la cabeza de teología sistemática y hablo mucho, y discuto y me hago muy defensor de la fe y todo eso. Ya.
y estoy contento con eso, ya ¿no? Pero no se reduce a eso. La teología tiene una dimensión cognitiva porque busca comprender la fe, por lo menos. Entonces, ahí hay aspectos cognitivos, sí, pero para comprender, porque lo cognitivo no es solamente tener conocimiento y ser un repetidor de doctrina, ¿no? Sino comprenderla, analizarla y comprenderla y aplicarla. Esa es la dimensión cognitiva, entonces. La dimensión espiritual, ¿ya? Que implica el por qué busca conocer y amar a Dios, ¿no? ¿Ya? Esa dimensión espiritual nos lleva a buscar y conocer y amar a Dios, ¿no? ¿No? Entonces, esa dimensión espiritual es porque busca conocer. No es por qué, o sea, no estamos preguntando, sino nos estamos dando, entonces, más bien en este aspecto, como un resultado, ¿no? Busca conocer y amar a Dios. La dimensión cognitiva es busca comprender la fe. La dimensión espiritual es busca conocer y amar a Dios. Ahora, la dimensión comunitaria, ¿ah? Entonces, eh, ¿cómo es? Porque, ¿cómo se realiza o qué es la dimensión comunitaria? ¿O por qué llamamos a la dimensión comunitaria? Porque se desarrolla dentro de la comunidad de la fe, ¿no? Se desarrolla dentro de la comunidad de la fe, no fuera de la comunidad de la fe, ¿no? Esa es la dimensión comunitaria. Y una dimensión práctica porque la fe se expresa en decisiones, relaciones, ministerio, misión y servicio, ¿no? Una dimensión práctica, entonces, es lo que hacemos, ¿no? Y aquí fíjense que no están las actividades que tenemos en la iglesia, el tipo de departamentos o ministerios, en fin, ¿no? Sino estamos hablando de las decisiones que tomamos, de las acciones que hacemos, de los ministerios que vamos desarrollando, la misión, cómo la realizamos y el servicio concreto, ¿no? Así que por esto podemos plantear que la teología práctica pregunta qué significa vivir fielmente, ¿no? Delante de situaciones concretas. No te pregunta qué significa vivir fielmente, que muchas veces nos hemos planteado eso, ¿no? ¿No? Que la teología pregunta qué significa vivir fielmente a la palabra, ¿no? A la revelación. Bien, frente a ella nos demanda también relación práctica, ¿no? ¿No? Entonces nos manda a mirar situaciones concretas que posiblemente se deberán en la Biblia, pero que también tiene que verse en la acción concreta de nuestra vida, ¿no? Ahora entonces, concepto y definición de teología práctica. ¿Qué significa teología práctica? Ya hemos dicho en parte que la expresión está compuesta de dos palabras. Teología, que pasión en su relación con el mundo, ¿no? Teos, logos, ¿no? Estudio sobre Dios. Y la práctica que se realiza con la acción, la conducta, las decisiones y la manera concreta en que la fe se encarna en la vida. ¿Cómo expreso mi fe? Por tanto, la teología práctica puede entenderse en términos generales como la disciplina teológica que reflexiona, eh, critica, sí, y sistemáticamente sobre la praxis cristiana y eclesial, ¿no? Esa es una reflexión crítica y sistemática, ¿no? Sistemática. Sobre la praxis cristiana, la praxis eclesial, el trabajo en la iglesia y buscando discernir cómo la fe puede ser vivida y comunicada fielmente en las situaciones concretas, ¿no? Cómo relacionarnos con eso, con ese aspecto, ¿no? Eh, eh, tenemos dificultades con esto porque eh, cada iglesia tiene su propia postura. Por ejemplo, hay iglesias que imponen a las hermanas no arreglarse, ¿no? Porque eso es vanidades. No pintarse, no tener cuidado de eso, que es parte de, digamos, de la condición femenina, ¿no? Eh, de, de estar arregladita, por lo menos, ¿no? ¿No?
vestida por lo menos adecuadamente, ¿no? Pero no, te plantean cómo debes vestirte, cómo debes, qué tipo de zapatos utilizar o qué es, ya, ¿no? Y hay una tendencia que he visto por ahí, ¿no? Eh, en las redes, que hay inclusive eh, formas en que te indica de cómo debe vestirse una mujer cristiana, ¿no? Y el tipo de onda, de outfit, ahora, ¿no? Esas palabritas, ¿no? ¿No? Muy mezclado. A mí no me gustaba mucho ese aspecto de poner este, palabras extranjeras, ¿no? A conceptos que son fáciles, ¿no? Tenemos la apariencia, el look, ¿no? Que dice, ¿no? Es decir, cómo te ves, cómo te vistes, ¿no? Todo ese aspecto. Eh, si bien eso es inherente a nosotros, pero hay un modelo que tenemos que seguir a eso. No, la Biblia nos dice algo de eso, pero no hay un orden o un patrón, ¿no? Que tenemos que regir o que cada iglesia de repente puede hacer uso de ese patrón, pero que no debe ser rígido. ¿No? Lo riesgos va a darse dependiendo de el punto de vista en que ves este aspecto, ¿no? Entonces, si eres un muy ortodoxo, muy verticalista, ¿no? Muy legalista, ya muy bien, entonces vas a plantear tu idea así de radical y vas a poner esa condición, especialmente estamos hablando de las hermanas, ¿no? En caso de los hombres, pues dice, no, tienes que usar corbata, tienes que usar terno, ¿no? No hay otra manera de ser cristiano eso, ¿no? Y nada tiene que ver eso con si supiéramos el origen de estas cosas, de seguro que no estaríamos hablando así, ¿no verdad? Entonces, eso solamente para decir el aspecto de vestimenta, pero hay otras cosas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ve en televisión? ¿Qué gustos tienes? Si puedes ir a ver fútbol o no, que si puedes ir a cine o no, que ha sido pleitos en la antigüedad, hasta se disciplinaba a los hermanos y a la gente por cosas así, ¿no? ¿No? Hoy ya no es mucho, ¿no? Y creo que entre nosotros no hay esa práctica, ¿verdad? Bueno, de todas maneras la menciono. Entonces, la teología práctica no significa simplemente hacer cosas en la iglesia, o sea que no es solamente la teología práctica para aquello que vas a hacer en la iglesia. Tenemos una idea eclesiocéntrica y templocéntrica, sobre todo, ¿no? ¿No? Nuestra acción muchas veces es de esa manera, ¿no? Y, y claro, vemos a la comunidad de fe, todo eso está bien, pero muchas veces la vemos como que ahí es donde puedo expresarme, ¿no? Afuera no puedo hacerlo, aquí sí me puedo expresar y expresar mi fe. Y creo que es una equivocación pensar de esa manera, porque la fe la tienes que abrir el espacio hacia afuera, nuestra vida cristiana centrípeta, hacia adentro. Creo que tiene que ser centrífuga, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Ahora, entonces, teología práctica no es actividades de la iglesia. Ojo, ¿no? La iglesia, que somos nosotros, para lo que tiene que ver con el servicio y con nuestras relaciones y con nuestro entorno, básicamente. Así que una iglesia puede tener cultos, evangelización, escuela dominical, grupos pequeños, discipulado, consejería, ministerios sociales, todo eso. Está bien establecido y, bueno, otros ministerios que tienen, ¿no? Ministerio de caballeros, que damas, que este, grupos homogéneos, grupos familiares, células, en fin, los nombres que le pongamos,
así, no es teología práctica, es parte de las actividades de la iglesia. Sin embargo, no está realizando entonces, mientras la iglesia está haciendo todo esto y está accionando, sí, está muy bien moviéndose, pero no necesariamente está haciendo una religión práctica consciente, porque lo hacemos por hacer, ¿no? No sé si, ah, no sé si en internet está la película esta del violinista en el tejado. Nos gustaría ver que pudiéramos ver esa película, ¿no? Es una película muy antigua que está dentro del contexto de judíos, ¿no? De judíos, digamos, en la Rusia de los zares, y que se plantea este aspecto de la tradición. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Es decir, ¿no? Dentro de la cultura, de esta cultura de, de judíos, que serían, bueno, no sé, askenazis, pues, serían, ¿no? O sea, de la parte de Europa oriental, ¿no? Y, y cuáles son sus, entonces, de dónde viene lo que hacen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué practican lo que practican? ¿No? Ahí se ve, por ejemplo, que el padre está preocupado porque tenía una hija que ya estaba en tiempos, digamos, de lo que se le llamaba en la mujer, ¿no? Casadera, ¿no? Es decir, que ya había crecido ella, ya estaba desarrollada y tenía pues estaba en el tiempo como para casarse, ¿no? Que es la idea que tenían en esa cultura, ¿no? Cuando se casa una mujer que tiene unos 20 años, ¿no es cierto? O 18 o 20 años, y y de ahí viene todo un enredo, ¿no? El padre quiere casarla con uno y ella no quiere, no acepta esa tradición, ¿no? Sí, hermana Marta, diga, ah, Pastor, tiene la bueno, lo que libertad, va sí, explicando la teología práctica es realmente ve la actividad, viendo aún del predicador, este, también los servidores de la iglesia, hablo de diáconos, todo ello, ¿no? Aún en la lista que puso la diapositiva anterior de cultos, todo ello es dependiendo de cada, o sea, de cada congregación, ¿no? O sea, los cultos, por ejemplo, qué días van a ser, sí. qué horarios, Sí, pero básicamente, es- sí, 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 tiene o razón sea, en eso. todo Sí, eso, pero ese, ve ve la teología, o sea, teología práctica como que lo estudia, lo ve de acuerdo a las culturas, a los lugares, por ejemplo, ¿no? O sea, me imagino todo eso y es lo ya, que, vamos a ponerlo de ese modo, ah, pero digamos que todas esas actividades, si no tienen un propósito de reflexión, ¿para qué lo hacemos? Entonces simplemente es activismo, ¿no? A eso nos referíamos en esto que está aquí, ¿no? En la anterior, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, una reflexión teológica práctica consciente de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo no suelto, o sea, porque a veces hay ministerios de, ya, tal cosa, tenemos que solo tomo por aparte, ¿no? La escuela dominical por aparte, el otro discipulado por otro lado, la consejería por otro lado, ya, y cada uno defiende su fuero, ¿no? Su lugar. Pero no, eso tiene que estar integrado con el propósito que tiene la iglesia y hacia dónde quiere y cuál es la acción que corresponde como iglesia, ¿no? Y como cristianos en general, ¿no? Lo que llamamos testimonio hacia el mundo, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces la teología práctica pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué visión de Dios está detrás de esta práctica? ¿O esta práctica es coherente con el Evangelio? ¿O qué consecuencias produce? ¿O cómo debería transformarnos? ¿O si se debería transformar, ¿no? Esa propuesta. La teología práctica nos permite esta reflexión y hacernos preguntas que de todas maneras tiene que haber una respuesta, ¿no? Y una respuesta que cada uno
bueno, tiene que ir conociendo. No siempre esto es posible porque también dependemos de la visión que tiene el pastor y no siempre a veces el pastor tiene o el líder tiene una visión acerca de esto porque no integra esto. O sea, de repente solamente su ego es, evangelizar, ya. O la idea solamente de enseñar doctrina, ya, ¿no? Y llenar a la gente de reflexión de la cabeza y de análisis. Entonces tú vas allá y haces debate, y abres debate y quieres ganarle al otro y punto, ya. Con eso ya crees que has ganado algo. Y más bien has alejado a la gente porque no estás siendo empático con los demás, ¿no? Así que la teología como disciplina teológica, durante todo mucho tiempo se ha pensado que la teología como una actividad predominantemente intelectual. Eso es lo que se ha creído siempre, ¿no? Que se estudia acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de salvación, del pecado, de la escatología, y es parte de eso, en los seminarios hacemos eso, ¿no? Y lo hacemos como un aspecto de conocimiento. Ah, sí. Tal pastor conoce mucho, que profesor conoce algo, qué grande, tiene mucho conocimiento. Y eso no es válido, no interesa el conocimiento en sí mismo, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos esto, ¿qué hacemos con todo aquello que hemos aprendido? Con todo esto que tenemos, ¿qué cosas hacemos? ¿Mm? Se Entonces aquí es donde cumpliría, aparece la importancia de la teología práctica, ¿no? pastor, disculpen lo que dice, con esto que hacemos, o sea, conocemos Dios, Cristo, Espíritu Santo, Iglesia, salvación, pecado, escatología, estaría cumpliéndose el diapositiva anterior, o sea, si uno pone en práctica, Claro, en la acción, claro, ¿cómo la evangelismo, realizamos? hace ¿Cómo lo cultos, claro, concretamos y en la por qué lo relación? hace. ¿No es Ujú. cierto? En el desarrollo de la iglesia, porque ya dijimos anteriormente que la iglesia hace teología, ¿no? La teología no es una actividad intelectual solamente, ¿no? Predominantemente eso no es. Es el quehacer teológico, es la acción de la iglesia. La iglesia se expresa. Cuando está la iglesia en acción, está mostrando su teología. ¿Sabían eso? ¿No? Expresamos nuestra teología en los cánticos también. Por eso es que hoy también se ve la falta de una teología concreta dentro de las iglesias, porque se canta cualquier cosa, porque ya no se tiene el cuidado de las letras, de lo que estamos cantando o tomando como parte de referente dentro de la alabanza. Y creemos que, bueno, ese canto que me gusta, ese está mejor, o a este le gusta a la gente, vamos a ponerlo, ¿no? O esto nos hace sentir mejor, ya lo pongo, ¿no? Pero me confronta con la fe, me confronta con la palabra, me habla mi situación, ¿m? Me dice algo de lo que puede estar pasando, ¿no? Eso te lo daban los signos anteriormente, aunque algunos hemos votado los signos, ¿no? A un costado ya no se cantan himnos, pero los himnos tampoco son entonces solamente, ya voy a cantar himnos, con eso ya estoy bien, porque dice el Señor que hay que cantar con himnos, ya, vamos a cantar himnos ya, pero no es eso tampoco, no es que porque cumplo y canto himno, no, yo debo saber que ese himno, ¿qué me está diciendo? ¿Ya? Me debe estar hablando, me está comunicando porque tiene palabra, porque hay palabra ahí, porque ahí voy aprendiendo también, ¿no? Entonces, este, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con ese quehacer, ¿no? Teológico, el quehacer, que es la iglesia que construye teología. Su forma de acción construye teología, ¿no? Por eso que hoy día podemos decir que la iglesia está dentro de una teología de consumo, ¿no? La mayoría de la iglesia, digo, ¿no? Estamos a la par de esta sociedad de consumo, entonces la iglesia también ha entrado bajo ese criterio, entonces consume religión, se ha convertido la iglesia en un negocio, ¿ya? Y Dios como un objeto de consumo, ¿no? ¿No?
al que puede atender nuestras necesidades. Si es la tendencia que hay en las iglesias, perdonen, pero esa es la tendencia que tenemos, quizás no dentro del mundo presbiteriano, pero sí está presente en la mayoría de iglesias, o la tendencia que tiene la iglesia en general, ¿no? Tanto en Perú como en Latinoamérica y en Norteamérica, ¿no? Por lo menos a lo largo de este mundo se denota eso, ¿no? Y los pastores son los culpables de eso, ¿no? ¿No? Es increíble que pastores reclamen, dice que no podemos viajar en un avión porque esos aviones tienen demonios, entonces me compro mi propio avión, ¿no? Así que obligo a la iglesia que me compre mi avión, ¿no? Y eso lo ha hecho un pastor, un predicador que tiene 3 aviones hoy día, ¿no? 3 aviones para movilizarse y viajar al mundo. Al mundo. O sea, no se relaciona con en los aviones comerciales. ¿Por qué? Porque dice, está lleno de demonios. Esa es su postura, ¿no? Pero que demuestra también otro aspecto ahí, que no es nada espiritual, ¿no? Bueno, la teología práctica no es entonces una disciplina inferior frente a la teología sistemática o bíblica. Es una disciplina que pregunta por la encarnación de la fe en la vida concreta. Entonces, ya no solamente la acción en la actividad hacia la iglesia, sí, eso es parte. La teología práctica va a ver qué tipo de acción, digamos, qué forma de evangelización tenemos que hacer, qué tipo de escuela dominical tenemos presentado, qué tipo de materiales, la enseñanza que vamos a compartir, ¿no? Que esté concordante con la palabra, pero que sea consistente, pertinente y que en constante desarrollo, ¿no? En fin. Entonces, Richard Osme, por otro lado, propone comprender la teología práctica a partir de 4 tareas fundamentales, ¿no? Uno es describir la situación, en qué situación nos encontramos. Dos, interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Ahí puedo tener varias esferas, ¿no? Generalmente en algunos la interpretación que hacen desde corte espiritual, ¿no? No, acá en este lugar hay demonios, ¿no? O que hay fuerzas especiales o fuerzas de pecado, o que tal pecado tiene más influencia en este grupo o en esta sociedad, que es la tendencia mística, ¿no? ¿No? Entonces, discernir teológicamente qué debería suceder, por otro lado, ¿no? Cómo teológicamente se debe plantear, cómo enfrentar esas situaciones. Cuando, por ejemplo, Pablo dice que hay lucha no contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, está hablando de los sistemas, está hablando de la estructura, no de demonios que hay en el aire aquí trabajando, no, sino de estructuras, ¿no? Que dominan el mundo, ¿no? Y él entonces le llama huestes de maldad, ¿no? Ahora, actuar para transformar la situación, ¿no? Y ahí está, pues, el ejército del Señor, ¿no? Su iglesia, que debe estar preparada para eso, ¿no? Ahora, esto puede resumirse entonces y tómenlo en cuenta esto de los pasos, porque estos son los pasos para la acción de la práctica. Describir qué está pasando, interpretar por qué está pasando, el discernir qué nos dice la fe cristiana sobre esto, ¿no? Actuar, qué debemos hacer. O como algunos decían también por ahí cuando se enfrentaban esto y decían, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi caso, en esta situación? ¿No? ¿Cómo solucionaría o qué haría el Señor? ¿No? Este modelo entonces será fundamental durante todo el curso, en todo, ¿no? Escribir, interpretar, discernir y actuar. ¿Ya? Ahora, teología práctica, tenemos que ver con teoría y praxis, ¿no? Uno de los problemas tradicionales consiste en separar teoría, es decir, lo que pensamos, ¿no? La teología y nos vamos a la teología sistemática. Y ahí nos hemos encerrado, ahí nos hemos quedado y ahí creemos que ahí termina la teología, punto, y ya está. Luego tengo ahí mis 5 o 6 bien aprendidos, quizás las teologías sistemáticas ¿qué? De Schaffer,
de Gruden y de otros por ahí, y hasta, o me conozco de este o de cuál es esta y la tendencia aquí, la tendencia acá, y ya, lo que pensamos. Pero por otro lado está la praxis, lo que hacemos, ¿no? Ahora, la teología práctica lo que hace es buscar superar esa separación, ¿no? ¿No? No irnos hacia el otro extremo, porque en la praxis también está, por ejemplo, la tendencia que ha hecho el metodismo, ¿no? ¿No? El metodismo en su momento con Wesley, ¿no? La teoría y la praxis estaban juntas, ¿no? Sí, sí, lo que pensaba, lo que creía, estaba en concordancia con lo que hacía, ¿ya? Y la búsqueda espiritual de Dios también estaba con el servicio y con el amor al prójimo. Por eso es que este, Wesley predicaba, llamaba a arrepentimiento, pero también hacía servicio educativo, también hacía cuidados en salud, también visitaba las cárceles, ¿no? A los que estaban en situaciones de crisis. Hacía acciones prácticas, ¿no? Pero esa tendencia que bueno, fue muy bonita y que tuvo, que produjo el avivamiento en Inglaterra, de paso, ¿no? Y provocó también, ¿no es cierto?, cambios sociales, ¿no? Y políticos dentro de la sociedad inglesa, ¿no? Y que produjo también eso, un impulso hacia los creyentes que fueron hacia el norte de América y formaron ¿no? Y se formó un país ahí. Entonces fue ese eco de esa situación, ¿ya? Pero más adelante los metodistas mejor, tomaron solamente la práctica y la acción práctica, la acción práctica. Y su espiritualidad la ven desde ese lado, ¿no? Y no está mal eso, ¿ya? Pero su reflexión, son muy reflexivos también, pero hay mucho de acción práctica. A veces le creemos que eso solamente es lo que hacen ellos, ¿no? Pero es, no creo que sea el énfasis, sino es que la acción que nosotros miramos muy claramente de ellos, ¿no? Lo hace el ejército de salvación también, ¿no? Y en alguna manera la reflexión teológica de teoría y praxis se dio dentro de estas tendencias de teología de la liberación también, en parte, ¿no? Y que lastimosamente, como el contexto en que estaba, pues lo asumían como que eran pensamientos marxistas y que no corresponden al cristianismo, y ahí donde trataron de luchar y mellar ese movimiento. Ahora todavía existe, pero está en otra dimensión y, y creo que ha ido concretizando con el texto, con la palabra, que es lo importante ahí, ¿no? Me parece que los profetas son una base para esto de la praxis, ¿no? Muy bien. Pero acá hay un ejemplo. Una iglesia puede afirmar y creemos que todos los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo, y eso está muy bien, ¿no? Todo creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Pero en la práctica, ahí tenemos tu problema, ¿no? Algunos solamente participan, ¿no? Los nuevos creyentes no son integrados, no, todavía, ¿no? Han visto que, por ejemplo, en nuestras iglesias, en general las iglesias, tienen este asunto, ¿no? Alguien se ha convertido a la fe, muy bien, ya se convirtió, pero cuando llega el momento de la cena del Señor, decimos, muy bien, usted no es bautizado, todavía no puede servirse la cena, sí, la cena, ¿no? Muy bien. Y por norma decimos no, porque no entiende todavía, decimos, ¿no? No. Y la marca es que tiene que estar bautizado. Cuando ya esté bautizado ya puede integrarte. Hay iglesias que he visto que no hacen eso, integran a todos y desde que se convirtió, pues ya los hace participar en la cena, ¿no? Bueno, entonces eso también depende de la regla, la norma que hay dentro de la iglesia, ¿no?
hay que respetarlo, por supuesto, ¿no? Pero no hacer que el creyente este nuevo se vea mellado o minimizado con eso. Hay que darle a entender el porqué, ¿no? Y que pueda ir aceptando eso poco a poco hasta ir así siéndose asimilado y a integrarse a la iglesia a partir del bautismo, ¿no? Ahora, por otro lado, hay iglesias donde los adultos mayores son ignorados. Ah, la tercera edad, ya somos ignorados, ¿no? Ya, increíble, ya estoy en la tercera edad, ¿no? Son 72 años, imagínense. Aunque algunos digan no parece, ¿no? No parece. Bueno, no. Entonces, sí, eso es verdad. Pastores también son ignorados, ¿no? O ya no son buscados como antes, ¿no? Yo creo que todo anciano mayor tiene la capacidad y la experiencia para aportar más bien, ¿no? Pero en esta sociedad, que es una sociedad que lo viejo, lo obsoleto, lo cambia, lo desecha, esa misma tendencia tenemos con las personas, ¿no? Bueno, si una iglesia tiene esa tendencia, entonces no está practicando esto de que todos los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo. Se le está excluyendo también, ¿no? Por otro lado, los que no tienen participación, ¿no? Ah, estos joven todavía no, dicen, le falta madurez. O las mujeres que no son escuchadas, ¿no? No, no, la mujer no puede participar, la mujer no puede hablar, la mujer no puede decir nada. Mm. O los miembros con discapacidades no tienen espacios adecuados. Y este es otro tema. ¿Qué iglesia? Y creo que son pocas las iglesias que seguramente tienen esto, que quizás nosotros no tenemos este problema, pero hermanos con discapacidad, ¿no? Las iglesias no tienen espacios, barandas, ¿no? El cuidado para poder esa persona con discapacidad movilizarse ahí, ¿no? Entonces no está adecuado, aunque deberíamos tener nuestros lugares, nuestros cultos, nuestros templos con esto habilitado, ¿no? Porque también es obligación de alguna manera, pero no lo hacemos, ¿no? Cristian, sí, Sí, pastor, ahí cuando usted habla de que los jóvenes no tienen participación, bueno, es la verdad, pastor, porque, bueno, yo justo que estoy en esa parte de liderazgo juvenil, no es que no quieran participar los jóvenes, yo siempre he tenido esa base de que un joven no se expresa directamente en la iglesia lo que siente por el temor a qué me dirán. Un joven siempre sí tiene varias oportunidades de poder comentar, hacer algo, pero su temor es el resultado. Ya sea el hermano mayor o el líder que esté encargado, teme a que ¿cómo se puede decir? Lo reclame, ¿no? O lo diga algo que hayas hecho algo mal, y ese es su temor del joven. Al qué me dirán después por hecho algo malo, supuestamente. O si no, si es posible, opinar algo que no lleve al caso. Y pasa algunas veces eso, ¿no? Pero acá ahí vamos también ¿cómo se puede decir? A la madurez del líder, ¿no? ¿Cómo lo toma? Porque cuando ahí vamos a ver cómo responde a ello, ¿no? Está hablando un joven que recién está aprendiendo, no tiene conocimiento, quiere aprender y no es para juzgarlo directamente, ¿no? Y con respecto a los miembros con discapacidades que no tienen espacios adecuados, bueno, es una opción que tampoco se puede demilitar porque hasta donde yo tengo entendido, hay más que nada hablando con personas de tercera edad, bueno, es tercera edad y unos cuantos hermanos sí, de ya, juventud. Ya, tampoco no podemos, ¿cómo se puede? Exagerar mucho que esas personas demuestren lo que sienten hablando físicamente, ¿no? No solamente con la justa van a poder hablar y eso no se puede juzgar, ¿no? Tiene que aceptar tal cual como es. bueno, Y tener la coherencia con exacto. eso. Claro, y eso de dar a conocer nuestro parecer, ahí creo que tenemos un problema, ¿no? No solamente los jóvenes, me parece, no solamente las mujeres, los niños también, ¿no? Muy poco vamos a eso porque somos un poquito así, ¿no? De liderazgo así. Ya, no, no, no. Aquí, cuádrate con lo que tenemos acá y piensa así, ya, punto, ¿no? Pero, por favor, los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos que participar, todos tenemos que aportar, ¿no?
No tenemos que pensar que, bueno, el joven tiene que madurar. Hay que a un ya no va a ser, ya no va a ser joven ya. En la etapa de juventud, tiene, todas estas tendencias que tenemos es que las traemos de fuera, porque así nos comportamos también, ¿no? Nuestra sociedad se comporta así. Y sin quererlo traemos ese modelo a nuestra iglesia. ¿Cuál es la cosa que hay que romper? Con ese modelo que el mundo nos presiona o nos ha moldeado. Hay que cambiar ese molde y ser transformados, ¿verdad? Bueno, como se dan cuenta de este curso, le estamos dando otro giro y también está sacando chispas. No sé si va a sacar chispas de este curso y espero que no sea un curso para que después me diga, bueno, pastor Dante, no, ahora ya no enseñe más. No, es una broma, ¿no? Una broma. Este, sino que en el camino, en el trabajo que hemos estado haciendo y lo que he hecho durante todos estos años, me he dado cuenta de la necesidad de hacer esto. Cuando he estado en el pastorado, yo he hecho un pastorado de este tipo, donde yo hacía pensar a la gente, a analizar a la gente, a intervenir a la gente, a que se expresen lo que sienten o que crean, los escuchaban, ¿no? ¿No? Me gustaba hacer eso, ¿no? Para tenerlos en cuenta y bueno, y ahí ir planteando también nuestras propuestas y como iglesia vamos integrando todas estas cosas, ¿verdad? Muy bien. De paso, no siempre eso es bien entendido porque como estamos acostumbrados a que haya, que el cliente tiene que obedecer, el cliente tiene que estar callado, el cliente no puede decir nada, un calladito. Eh, cuestión de eso, alguien que dice, "Ah, no, 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 yo esas películas no lo comienzo porque no se me entendió. Y digan que es pues, muy, muy caro. Ah, Dana, dime, Pastor, está con la solamente mano quería levantada, Dana. comentar que sí, sí, se me escucha. ¿Cómo, cómo? ¿Se me escucha, Pastor? Mi señal está un poquito mal. Te escucho por acá a lo Y lejos. se te ¿Se me escucha? ¿Sí? Se y se escucha, te sí, Dana, el pastor, nomás un Ah, ya. poquito. Ah, ya. Ah, ya, Pastor. Entonces, Ahora solamente mejor. quería comentar que también depende mucho. Ya, Pastor, muchas gracias. Solo quería comentar que eso también depende mucho de la confianza que se le da, ¿no? Sea a niño, joven o hasta al mismo adulto. Yo de manera personal he podido experimentar que los Sí. adolescentes tienen más apegada conmigo, a diferencia que con cualquier otro hermano mayor. Entonces, escucharlos bastante, ¿no? Tomar en cuenta también sus opiniones, eso influye bastante. Ujú, solo eso quería Ujú. comentar. Sí, eso es verdad. Es que no todos pensamos igual, pues, ¿verdad? Y generalmente el adulto llevamos esa tendencia que tenemos en el mundo de esas brechas generacionales, ¿no? Entonces, esa crisis que se vemos, sí, el joven es así, que no sé cuánto. Ya. ¿Cuánto no nos han dicho así a nosotros? Yo me acuerdo cuando joven también, ¿no? Nuestros padres y los conflictos que teníamos con nuestros papás, ¿no? Eso mismo se va repitiendo, pero en diferentes contextos, ¿no? ¿No? La costumbre, las cosas van cambiando, pero la esencia es la misma, esa lucha entre el adulto y el adulto que no quiere comprender al joven, el joven que se vuelve rebelde contra el adulto, eso es lo que es común dentro de la sociedad. En la iglesia deberíamos limpiar esas asperezas, pero todavía seguimos con ese modelo, ¿no? Porque ya no pensamos en las acciones que hace en el mundo, sino que ahora como cristiano, allá el adulto entonces cree y tiene un modelo de joven que debe ser. Si no se comporta así, entonces, está mal, ¿no?
Y el joven también será, "Ah, no, que hermano está ya pasado de su onda, piensa en los años tanto, y, ¿no? Y en fin, o sea, no hay un acuerdo, no hay una concordancia entre el pensar de uno y de otro, y también no entra una empatía, ¿no? No hacen empatar, ¿no? No, tolerarse uno a otro, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, teoría, praxis y reflexión y nueva praxis, ¿no? Aquí la relación no debe ser lineal, no se trata simplemente de teología y práctica, sino que la relación es más dinámica. La teoría es qué creemos y la praxis cómo vivimos. La experiencia, qué sucede cuando practicamos nuestra fe. Y la reflexión, qué aprendemos. El discernimiento, qué debemos modificar, si hay que modificar algo. Y nueva praxis, cómo debemos actuar ahora, ¿no? Así que la práctica cristiana no es el lugar donde aplicamos la teología, ¿no? Sino que también es un lugar donde descubrimos preguntas teológicas que requieren reflexión, ¿no? Preguntas que requieren respuestas también, ¿no? Y concreción de acción. Así que aquí preguntas para discusión. ¿Qué ocurre cuando una iglesia tiene mucha doctrina pero poca práctica cristiana? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Alguien quiera comentar en medio minuto? ¿Qué ocurre cuando una iglesia tiene mucha doctrina pero poca práctica cristiana, ¿no? Entonces, en teología Se son queda sin expertos, miembros. en todo también, Pastor, pero su práctica cristiana no, son fríos, poco comunicativos, no empatizan con la gente, ¿m? Eddie pastor. quiere participar, pastor. Espantan a la gente, más bien. Ah, No, sí, pastor, en ese ¿qué tipo de pasa con iglesias esto? pues se quedan sin miembros. ¿Ah? Se quedan sin miembros simplemente. ¿Me escuchan? Ah, ¿me escuchan a mí? Sí, ¿no? Seguro, sí, sí, Escuchando. Pastor, en parte es verdad, ¿no? pastor, Porque eran pues, solamente los cabezones, ¿no? Sí, ¿le escuchó Eddie, sí, pastor? Ah, ya, perdón, pastor, quería confirmar. Perdón. escucho, escucho. Sí, Pastor, cuando una persona, o sí, sea, estaba como, escuchándote, Dana. Bueno, ay, Dios. Hermana Blanca, creo que su señal está mal. Ah, Sí, mi ya. Ana señor. Blanca. Creo que Ahora sí me... es un problema La general, señal porque yo el también tengo, por rato se me corta también a mí. el que está De, Bueno, fallando es internet del no sé pastor si es mismo. El Dana, la pastor mismo hermana es el que está fallando su internet. Blanca, ¿quién es? Pastor, usted mismo su internet está fallando. Siempre, alguna vez se entrecorta. Sí, Bueno, ya eso que estoy viendo que está. eres- Sí, eso es lo que estoy viendo, que está fallando. Sí, sí. Gracias, Rosa. Sí, gracias, sí, está fallando. Disculpen eso, bueno, parece que es la conexión. Espero que se arregle eso. Bueno, voy a la segunda pregunta, a ver si me escuchan bien. ¿Puede una iglesia tener buenas prácticas ministeriales, ya, pero una teología deficiente? No, pastor. ¿Mm? O sea, un eficaz ministerio, llega a la gente, todo eso, pero con teología deficiente. ¿Mm? ¿Cuál es su sí, teología pastor, deficiente? De repente, no bastantes sé. herejías hacen eso, hacen eso. No, por eso Sí, están las hay seis. muchas iglesias que están así ahora, ¿sí? Con herejías y todo, pero y distracción y todo lo demás. Y hay mucha gente, ¿no? Uf, de esos hay muchos modelos y no vamos a hablar ni vamos a darle referencia porque no interesa eso, ¿no? Porque no se trata de hablar de ellos, ¿no? Estamos hablando solamente de las acciones eh, como iglesia. ¿No? Tres, ¿qué prácticas de nuestras iglesias necesitan ser revisadas teológicamente? A ver,
yo creo que debería ser revisado teológicamente. Por ejemplo, yo planteo uno, el servicio, ¿no? O de repente el amor al prójimo, ¿no? Y preguntarnos como se preguntó ahí el Señor, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Ahí le dijo eso, ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿O qué otra práctica en nuestra iglesia se debería ser revisado? Por ejemplo, el comportamiento o la actitud que tenemos para con los jóvenes, o la actitud o el comportamiento que tenemos para con nuestras hermanas, nuestras mujeres, las hermanas, ¿ya? O de repente las relaciones, digamos, eh, de cómo vemos, por ejemplo, la situación de compromiso que tenemos con nuestra sociedad, ¿no? ¿No? ¿Cómo vemos eso? ¿No? En fin. Bien. Cuatro, ¿existe alguna práctica que nuestra iglesia realiza simplemente porque siempre se ha dicho así o siempre se ha hecho así? Que de paso, eso es lo que sale como refrán en la película que les mencioné, ¿no? El violinista en el tejado, ¿no? Que justamente este señor, que era un comerciante, ¿no? Él vendía, era carnicero, entiendo que era así, pero que también tocaba el violín, le gustaba tocar el violín, estaba tocando violín en el tejado, realmente, o sea, así empieza la película, ¿no? Tocando en el tejado. Pero él canta una canción muy interesante, que él dice, si siempre se ha hecho así, ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho así siempre? ¿No? Y entonces algunas cosas en la iglesia las hacemos porque siempre se ha hecho así. No me he preguntado por qué. O alguno otro se pregunta y no sabe por qué así es, ¿no? Y él se preguntaba así, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos en nuestro grupo social aquí? Ah, porque nuestros padres nos han enseñado y nuestros padres le enseñaron a sus abuelos y los abuelos así a sus parientes y así en generación. ¿M? Siempre se ha hecho así. Y si alguien no lo hace así, ah, no, entonces está rompiendo el molde, ¿no? Está viniendo, está tratando de romper al grupo, a la iglesia, ¿no? Porque siempre ha sido así, ¿no? Esa es la tendencia que tenemos, ¿no? ¿Mm? Creo que hay una cuestión de la práctica que tenemos hoy. La iglesia de la Hipercristo P practica, por ejemplo, el bautismo por inmersión y el bautismo por aspersión, ¿no? Y por eso se ha criticado, las presbiterianas critican eso porque ¿cómo es posible que bauticen así? Debería bautizarse por aspersión nada más, ¿no? Y las otras iglesias dicen, "Ah, no, en esa iglesia, la IPQP, bautizan por aspersión". O sea, una dice que no debería ser por inmersión, no por aspersión. Bueno, voy a dejar acá, está un poco inestable, espero que haya vuelto de nuevo, sí. Y también con aspecto del bautismo de niños, ¿no? Que es otro asunto. Ahora, ¿qué diferencia existe entre hacer ministerio y reflexionar teológicamente sobre el ministerio? Claro, la diferencia entre hacer ministerio, bueno, porque el hacer implica la acción, ¿no? Y la reflexión es, ¿qué estoy haciendo? ¿Está correcto eso? ¿No correcto en cuanto a la acción concreta? Si lo hago bien, no. Si no, en ese asunto, si es de beneficio, si sirve para la construcción de la fe y para, ¿no? Porque nosotros tenemos otro modelo, ¿no? No queremos, por ejemplo, en la escuela dominical o las enseñanzas que tenemos es que el que estudie, bueno, eh, que conozca y se saque 20, ¿no? Ah, ya, ese va a ser un buen cristiano. No, por sacarse 20 no va a ser un buen cristiano. Puede tener mucho conocimiento y tener otro comportamiento equivocado, ¿no?
De paso, sí, eso sí lo he visto. Y, y bueno, esa, digamos, esa dualidad no debería estar ahí, no está, debe estar unido ambas cosas, no una separación o un abismo, ¿no? En fin, muy bien. Ahora vamos a la relación entre las disciplinas teológicas. Nos falta todavía entre las diferentes áreas de teología. Y aquí podemos visualizar cuatro. Con esta vamos y luego vamos al caso. Podemos visualizar cuatro disciplinas aquí. Aquí voy a hacer uso de esto. Las relaciones aquí. Un cuerpo de verdad que se comprende, se organiza, se vive y se transforma, ¿no? La iglesia somos un organismo, recuerdan. No, somos no una organización, sino un organismo, ¿no? La iglesia es un cuerpo que tiene varios órganos, ¿no? Y que se enlazan entre uno y otro. Así que las disciplinas teológicas no trabajan aisladamente, ¿no? Sino en armonía, ¿no? Cada una aporta desde su enfoque para que la verdad de Dios sea conocida, entendida, contextualizada y aplicada en la vida y misión de la iglesia. Aquí tenemos cuatro, ¿no? Teología bíblica, teología sistemática, teología práctica y teología histórica. La teología bíblica, que estudia el mensaje de la Biblia, sus contextos bíblicos en el idioma, género y contexto, que describe el mensaje teológico de cada libro y del conjunto de las escrituras, que aporta el contenido revelado por Dios, ¿no? Eso es la teología bíblica. Por ahí deberíamos hacer esta labor también. La teología sistemática ya es una que están ya, digamos, concretizadas, ¿no? Coherentes, pensadas, ya reflexionadas, porque están, se ha construido, es un cuerpo ya, ¿no? Realizado, ¿ya? Y formula doctrina a partir de la enseñanza bíblica, ¿no? O sea, lo que es la teología bíblica te enseña, es enseñanza bíblica, y de esa enseñanza bíblica, entonces, la teología sistemática formula doctrina, formula el dogma, ¿no? Analiza el dogma. Así que busca unidad, claridad y consistencia en la fe cristiana. Aporte, entonces, El profesor salió, Creo creo. que se salió el Sí, En internet del pastor. parece que se En internet por eso se le ha cortado la sala. Esperemos nomás. Hay que decirle al profesor, al pastor que nos podemos ir a receso para que no se preocupe. Delegado, por favor. Ah, no, ahí delegado, está. sí, delegado. Justo estoy a punto de hacer eso. Justo a punto de hacer eso.